Que comenzamos con la clase. ¿Me escuchan bien, verdad? Excelente, padre, Sí, profe. excelente. Bien, con la clase, tercera clase de historia del anglicanismo, la tercera, la última de prehistoria, una clase muy interesante la de hoy, Dios mediante. Eh, ya esta semana, bueno, esta semana a partir del miércoles, ya voy a presentarles un cuestionario de las dos clases pasadas. Esta no va para el cuestionario, de las dos clases pasadas, para ver cómo están con los estudios de la fecha y los nombres. Ojalá salgan todos bien. Empezamos. Ok, en la última clase quedamos con el concilio de Whitby, el concilio de Hartford, estudiamos la llegada de San Agustín, la llegada, cómo se unió la iglesia anglicana con la iglesia católica latina, cómo San Agustín fue bien recibido, pero después se lograron limar asperezas. Y bueno, para no perder tiempo, iniciamos hoy en el año 731, estamos en pleno siglo VIII. Está un personaje que los predicadores usaban mucho, un padre de la iglesia, San Beda, es anglicano, de los años 731, historiador y doctor de la iglesia. Completa su historia eclesiástica de la gente inglesa. Mire, el documento más antiguo sobre la historia del pueblo inglés lo redactó este santo de la iglesia latina, ortodoxa y anglicana, San Beda. Y cuando él realizó este trabajo de historia eclesiástica de la gente inglesa, él fue el que implementó, como dice allí, el sistema del año Domini para los eventos. ¿Cuál es el sistema del año Domini? El sistema de antes de Cristo y después de Cristo, AC y DC. Él fue el que estableció que la historia de la humanidad había reiniciado con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir del trabajo de él en esta historia eclesiástica que se empezó a contar el año 33, 400, después de Cristo, 500, 1000, 1200, 2020, después de Cristo. Fue obra de este santo de la iglesia anglicana, latina y ortodoxa, pero un santo de origen inglés, San Beda. Saltamos al año 796 en nuestra línea de tiempo de historia anglicana, 796 después de Cristo, y encontramos a un santo también respetado por la iglesia latina, la iglesia anglicana y la iglesia ortodoxa, San Alcuino. También yo lo he utilizado en mis predicaciones. Él era un diácono inglés y agente de Carlomagno. No me da tiempo de entrar en la historia del imperio carolingio, pero fue un imperio realmente importante para el establecimiento de un poder temporal del papado. Él fortaleció, Carlomagno fortaleció a la iglesia latina, y San Alcuino fue un diácono inglés que trabajó muy de cerca con Carlomagno y se convierte en abad de Tours. Es otro santo de la iglesia anglicana. Aquí está la imagen de cerca de San Beda, historiador, teólogo. Mire, los escritos de San Beda es una exquisitez para los estudiosos de la Sagrada Escritura y yo tomo mucho de su material para las predicaciones. Y aquí hay una imagen cerca de Alcuino. Él llegó a ser abad de Tours en Francia. Seguimos con la línea de tiempo. Llegamos al año 878. Y aquí me voy a detener un momento para darle el contexto. Usted lo va a encontrar en todos los videos que yo le coloco a usted en Classroom. El rey Alfredo, famoso rey Alfredo, rey de Wessex. Wessex era uno de los territorios con la llegada de los anglosajones, y debo hablar esto para darle contexto histórico. Cuando los anglosajones, pueblos bárbaros, llegaron a Inglaterra, se acuerda que yo le dije que los pueblos pictos se fueron al norte. Yo les dije a ustedes que Gales se mantuvo también independiente de los anglosajones. Algunos britanos
se fueron al continente, a una parte de Francia, y se establecieron allí algunos britanos, celtas britanos. Recuerdo que habían varios pueblos celtas. Yo le hablé de los pueblos britanos, de los pueblos pictos, de los escotos, todos eran pueblos celtas. Los britanos se fueron al continente, una parte de Francia, y fundaron lo que se conoce como Bretaña. Todavía existe esa porción en Francia. Se llama Bretaña. Por eso la isla se le conoce aún hoy en día como la Gran Bretaña, porque en el continente europeo hay una pequeña porción de tierra que se llama Bretaña, donde se fueron a vivir después de las invasiones anglosajonas, se fueron a vivir unos pueblos celtas britanos. Bien, los anglosajones se establecieron, vivieron allí, y un gran rey anglosajón fue el rey Alfredo, rey de Wessex, uno de los territorios, y en ese tiempo uno de los más importantes territorios en que está dividido toda Gran Bretaña. Pues acuérdense que estaba el reinado de Northumbria, estaba el de Kent, pero en ese momento el más importante era el de Wessex. El rey Alfredo, rey de Wessex, leo allí en el año 878, siglo IX, es el padrino de bautismo de Gudrun, general vikingo danés. Los vikingos están autorizados a establecerse en Inglaterra. ¿Qué pasó? Después de los anglosajones, Inglaterra fue nuevamente invadida por los vikingos, pueblos daneses, aguerridos, pelirrojos, los famosos vikingos. Llegaron a Inglaterra y la invadieron. Eran más aguerridos que los anglosajones. Y los anglosajones habían visto mermar sus fuerzas por las batallas con los pictos, con los britanos. Y llegaron, y los daneses le hicieron guerra a todos los reyes anglosajones que ya estaban establecidos en el país, en Gran Bretaña, pues, en las islas británicas. Ellos llegaron conquistando, batallando, fueron muchos años, décadas de lucha. El único reino, Northumbria cayó, Kent cayó, Meria cayó. El único reino que sobrevivió y que le hizo frente a los daneses, a los vikingos, fue el reino de Wessex, a través de su rey Alfredo, conocido en la historia como Alfredo el Grande, en la historia inglesa y mundial. Este rey hizo bastante, los detuvo, pero él, bueno, siempre tuvo escaramuzas, problemas, hasta que él decidió, por problemas tanto con este general Gudrun, quería conquistar Wessex y estaba esperando una armada, unos barcos que iban a llegar de Dinamarca, de vikingos, que nunca llegaron. Y el rey de Wessex también quería ya firmar la paz porque el asedio era muy largo y estaba empobreciendo a su pueblo. Estos dos hombres llegaron a un acuerdo, firmaron la paz. El general Gudrun se convirtió al cristianismo, fue bautizado, y el rey Alfredo fue el padrino, y así se firmó el tratado de paz. Y a partir de ese momento, el rey Alfredo, dentro de la cláusula del tratado de paz, le entregó un vasto terreno, tierra, a Gudrun para que los vikingos se establecieran en Inglaterra. Por eso los vikingos están autorizados a establecerse en Inglaterra. El pedazo de territorio, ese era el rey Alfredo, no fue pequeño. Aquí está, si usted ve bien, Wessex es lo que está abajo, de un color marrón más oscuro, que dice Wessex y su dependencia. Ahí está la Mercia, parte de Mercia inglesa. Eso se lo quedó Alfredo. Está Gales, que sigue siendo independiente. Al norte están los pictos, los escoceses. Está una pequeña porción de Northumbria todavía. Pero si ven todo lo que es un color como mostaza, marrón claro, allí se deja ver el Kingdom of Gudrun y la Mercia danesa. Todo ese pedazo de tierra, conocida como la tierra danesa, le fue cedido a Gudrun. O sea, estamos hablando de Kent, de Mercia, de gran parte de Mercia, de York. Todo ese terreno se lo dio. Cosa que, bueno,
no gustó mucho a los anglosajones, que se habían siempre aprisionados por los daneses. Pero ciertamente consiguió la paz el rey Alfredo. En el año 890, el Papa Formoso, más nunca fue utilizado ese término porque el Papa tuvo su cuento, su historia, escribe una carta airada a los obispos ingleses por no esforzarse más para cristianizar a los vikingos. El Papa quería que fueran cristianizados. Este Papa es bastante curioso porque él tristemente, él fue juzgado, él murió, pero sin embargo por toda su fechoría fue juzgado. El cadáver lo sacaron después de unos meses, lo sacaron de la tumba, lo vistieron con sus ropas papales y lo sentaron en el trono papal y lanzaron acusaciones en contra de él y había un diácono que era el que hablaba en nombre del fallecido, del Papa Formoso. Imagínense esa locura. El Papa fue declarado culpable y sus huesos fueron echados en un río. Después fueron recuperados los huesos por un campesino que los guardó, pero se habla del sínodo cadavérico, del cadáver, el sínodo del cadáver, donde fue juzgado el Papa Formoso después de muerto. Pero este papa era muy duro y le reclamó a los obispos ingleses que no se habían esforzado en una carta abierta en el mismo año en que fue entronizado papa, en el año 890. Seguimos con la línea del tiempo. Unificación de Inglaterra. En el año 960 llega un arzobispo a Canterbury nuevo, el obispo Dunstan, que para la historia inglesa de la iglesia anglicana, el segundo arzobispo más importante es este señor. Seguido, o sea, primero estaría Thomas Becket, que vamos a hablar más adelante, y el otro sería el obispo Dunstan, santo de la metalurgia. Se convierte en arzobispo de Canterbury. Él corona a Alfredo, rey de toda Inglaterra. Él lo corona, es un gran arzobispo. No me da tiempo aquí de hablarle de la biografía, eso le toca a ustedes. Yo solamente le hago menciones por encimita de algunos personajes importantes de la historia, el año que vivieron. Aquí está el arzobispo Dunstan, arzobispo de Canterbury. Vuelvo a repetir, después de Thomas Becket, este es el más importante para la iglesia anglicana, por lo menos de Inglaterra. Ok, saltamos ya al año 1008, después de Cristo, ya estamos estamos entrando al segundo milenio. Alfeye, o como se pronuncia, disculpen, yo no sé cómo se pronuncia Alfeye, arzobispo de Canterbury, presenció cuando Wulfstan II, arzobispo de York, predicó una homilía, el Sermon Lupi ad Anglos, o en español, el sermón del lobo y del inglés. Le doy contexto. En un aniversario de la Catedral de York, el arzobispo de esta diócesis, Wulfstan, predicó y este famosísimo, usted lo puede buscar en internet, es el sermón del lobo y el inglés. Es un sermón famosísimo que impactó al arzobispo de Canterbury, a Felle. ¿En qué decía este sermón? Este sermón criticaba y culpaba a los ingleses por sus fallas morales, por no ser santos, por no vivir la religión católica de una forma honesta, y los culpaba de las tribulaciones que afligían al país, entre ellas las invasiones vikingas. El hecho de que Inglaterra había perdido territorios grandísimos que los anglosajones habían conquistado, se lo habían cedido a los daneses. En este sermón, el arzobispo York se los reclamaba a los anglosajones por no haber sido su conversión sincera. Y estuvo presente el arzobispo de Canterbury, Alfeye, y fue grandemente impactado por esto. Tanto que 4 años después, en el 1012 después de Cristo, Alfeye predica en Caen, en York, que es territorio danés, es territorio vikingo, ya no es anglosajón. Él predica y trata de convertir a los vikingos, y a los que no convierte les dice que ellos son un castigo de Dios para el pueblo anglosajón,
y les hace frente, lo cual lo meten preso al Felle y se convierte en el primer en el primer arzobispo de Canterbury que fue martirizado por la fe cristiana. El primer arzobispo de Canterbury martirizado al Felle en el año 1012. En Greenwich, el famoso donde pasa el meridiano de Greenwich, la hora cero, y fue muerto allí por los vikingos. Y la historia cuenta, el pueblo anglosajón que vivía en este territorio danés estaba pasando mucha hambre, mucha necesidad, que era uno de los reclamos del arzobispo de Canterbury a los daneses. Cuando los secuestraron, pidieron un rescate y el pueblo anglosajón iba a pagar el rescate, el rey de Wessex iba a pagar el rescate, pero el arzobispo de Canterbury se opuso, dijo que no, que el pueblo anglosajón ya estaba pasando hambre, necesidad, y que no había necesidad de que pagaran rescate por él, que no era, que invirtieran ese dinero en alimentos y en hogares para los pobres anglosajones. Y como se negaron y él se negó abiertamente al pago de ese rescate, lo mataron los vikingos. Lo mataron. Bueno, aquí no salió bien la foto, pero le volaron la cabeza con un hacha. Y fue el primer mártir o el primer arzobispo, debo decir, de Canterbury, martirizado al Felle. Y llegamos al año 1066, Normandía. Este reinado de Normandía, famosísimo, tanto en la Segunda Guerra Mundial, donde ocurrió el día D, donde desembarcaron las tropas americanas para reconquistar Francia y quitársela a los nazis. Pero Normandía tiene una historia mucho antes, muy importante y muy importante para el pueblo inglés y para la iglesia anglicana. ¿Cuál es esta historia? A ver, les cuento. Los vikingos, aunque Gudrun había firmado un tratado de paz con Wessex, siguieron habiendo pleitos, pero el reinado de Wessex le hizo frente, siempre pudo hacerle frente. Entonces, los vikingos optaron, como querían más territorio, optaron por atacar el continente y atacaron Francia, la costa de Francia. Y hasta París, conquistaron París. El rey de Francia firmó un tratado de paz. En este tratado de paz le dio un terreno al norte, un gran terreno, a los vikingos para que vivieran allí. Este terreno, esta porción de tierra, es lo que se conoció la historia y conoce la historia como Normandía, que actualmente todavía sigue siendo un ducado de Francia. Normandía, todo el terreno le fue dado a los daneses. Los daneses siempre quisieron, los de Normandía, quisieron conquistar a los anglosajones en Wessex. ¿Qué pasó? El ducado de Normandía fue, ¿cómo les explico? El duque de Normandía tuvo un hijo bastardo que después fue reconocido, pues. Este hijo tuvo que hacerle frente, llamado Guillermo, tuvo que hacerle frente a todos los nobles de Normandía para hacer respetar su ducado, que él era lo trataban como bastardo, pero el papá lo reconoció después. Y tuvo que, bueno, luchar y se alió al rey de Francia para socavar la autoridad de los nobles de Normandía, convirtiéndose él firmemente en el duque de Normandía. Después él miró a las Islas Británicas y quiso conquistarla y se fue. Conquistó, ojo, antes de ir a la isla, conquistó lo que era Bretaña. ¿Se acuerda? Lo que yo le dije que allí vivían unos celtas britanos que habían escapado de los anglosajones. Los conquistó y después se fue a conquistar Bretaña por un problema de promesas incumplidas. El rey de Eduardo, si no me equivoco, Eduardo II, que era el rey de Wessex en ese tiempo, nieto de Alfredo, bisnieto de Alfredo, debo decir, le había prometido a su primo, a Guillermo, el duque de Normandía, que como si él no tenía hijos, cuando él muriera, él se iba a convertir en rey de Inglaterra. Pero cuando hubo los problemas, las luchas con los britanos y otras guerras con Francia,
esa amistad se enfrió y el rey de Inglaterra le prometió entonces el trono a otro primo, no al primo Guillermo, sino a otro primo. Eh, Él se enteró y fue a hablar con su primo, el rey de Inglaterra, Eduardo, fue a hablar Guillermo. Y Guillermo dijo, no, discúlpame, tienes razón, tú vas a ser el heredero. Se devolvió. En eso murió el rey Eduardo II. Y los nobles de Inglaterra, como no querían a un rey que tuviera ascendencia vikinga, nombraron fue al otro primo, que era anglosajón. Eso molestó a Guillermo el Conquistador, molestó muchísimo y se fue y batalló con el otro primo y lo venció y el otro primo murió, convirtiéndose Guillermo de esta forma en el primer rey de toda la isla británica que ya no era anglosajón. Ahora la dinastía cambió a danesa, a normanda, exactamente, a Normandía, siendo Guillermo el Conquistador de ascendencia vikinga en el primer rey de ascendencia normanda, vikinga, ojo, Guillermo el Conquistador. Y con eso se fueron un grupo de daneses, de todos los nobles anglosajones que habían muerto en esa guerra contra Guillermo, sus títulos los fueron dados a los normandos. Y bueno, se convirtió Inglaterra, y es interesante, de un pueblo celta britano, pasó a anglosajón y ahora estaba invadido por normandos, que eran de ascendencia vikinga. Entonces conquistaron Wessex, no conquistaron, se hizo rey de Wessex. Pues. Entonces era Guillermo el Conquistador, terminó siendo rey de Inglaterra y duque de Normandía. Pero algunos vikingos, algunos normandos, igualitos quisieron quemar iglesias y todo eso. Sin embargo, Guillermo puso orden y nombró a un abogado italiano muy amigo de él, Lanfranco, en el arzobispo de Canterbury, un excelente arzobispo que logró apaciguar a los normandos, los cristianizó con la ayuda de Guillermo. Guillermo se bautizó, fue católico anglicano, y digo anglicano para referirme de las islas inglesas. Este arzobispo Lanfranco, abogado italiano, reconstruyó la catedral de Canterbury que la habían quemado los daneses, los vikingos, supo complacer por igual al rey y al papa. ¿Por qué digo esto? Porque aquí ya empezaron ciertas fricciones entre el papa y Guillermo, porque el papa quería tomar control de la isla y Guillermo decía que no, que el poder civil estaba por encima del poder de la iglesia. Tuvieron sus fricciones, pero Lanfranco logró llevarse bien tanto con el rey como con el papa y establece la primacía de la sede de Canterbury. El arzobispo, otro dato, ¿cuál fue el arzobispo que estableció que la sede de Canterbury era la más importante de toda Inglaterra? Lanfranco. Una de las cosas que no hizo cumplir, que no obligó y marcó diferencia con Roma fue que él no hizo cumplir el celibato al pie de la letra. Él permitió a los sacerdotes y obispos casarse. Dato interesante. En el año 1080, cuando el Papa le envía una carta a Guillermo diciendo que tiene que pagar impuestos, que tiene que irle a besar el anillo, Guillermo le responde y le recuerda al Papa que el rey de Inglaterra no le debe ninguna lealtad al Imperio Romano o a Roma. Dice, usted por allá, nosotros por aquí. La religión es una cosa, pero la pretensión que tenía el Papa de un poder temporal, de ser el emperador del mundo conocido, Guillermo lo para en seco y le dice, no, somos católicos, usted es importante, pero no tiene nada que ver, usted no tiene nada que ver con el gobierno civil. Ya empezaron ciertas fricciones. Esta es una imagen de Guillermo el Conquistador. Algunos datos importantes que tengo aquí. Guillermo tenía orgullo, era orgulloso y se sentía orgulloso porque se consideraba
reformador y quería introducir en Inglaterra las reformas ya efectuadas en el continente europeo. Habían ciertas reformas o inicios de reformas, no las de Lutero, porque Lutero vino muchos siglos después, pero había un movimiento que quería ya quitar la indulgencia, la simonía, la venta de puestos eclesiásticos, el poder temporal del papado, y él quería introducir estas ideas en Normandía y en Inglaterra. ¿Okay? Ya la había escuchado él en el continente europeo, y esto creaba fricciones entre el Papa y Guillermo, por supuesto. Guillermo estaba dispuesto a mejorar la iglesia británica sin someterla a la servidumbre romana. Ello le llevaría a enfrentarse con la creciente autoridad del papado en la figura de Gregorio VII. Tuvieron muchos problemas por esta situación. El Papa quería ser el emperador de todo el mundo conocido, y Guillermo defendía a Inglaterra y a Normandía. Inclusive el pueblo inglés hoy en día asegura que nadie defendió más a la iglesia de Inglaterra que Guillermo el Conquistador. Guillermo nombró obispos normandos, convocó concilios. Los historiadores, bueno, aquí está, los historiadores ingleses reconocen que ningún rey inglés ha defendido jamás la libertad de su iglesia con mayor vigor que Guillermo el Conquistador. La conquista normanda afectó y enriqueció no solo a la iglesia, sino a toda la cultura inglesa. Miren, esas invasiones normandas, Guillermo el Conquistador reformó todas las instituciones, la iglesia, la forma de gobierno, unió toda Inglaterra, hizo tratado de paz con los escoceses, con los pueblos escotos arriba, con los de Gales, unificó todos los reinos que estaban por ahí, toda Northumbria, el reino danés, el reino de Wessex, los unificó, y ahí se puede hablar de un gran país llamado Inglaterra, empezando especialmente en la vida de este señor llamado Guillermo el Grande y Guillermo el Conquistador. Guillermo de Normandía, rey de Inglaterra. Vamos acá. Ok, abrimos un pequeño paréntesis en nuestra línea de tiempo para hablar de algunos arzobispos realmente sobresalientes de Canterbury. Hemos hablado de Lanfranco, de Dunstan. Ahorita vamos a hablar de San Anselmo. San Anselmo de Canterbury, padre de la ontología, del argumento ontológico. Dice que el conocimiento de Dios es evidente en todo ser humano y por eso no hay que demostrarlo. Es un resumen de su argumento, más o menos. San Anselmo se convierte en arzobispo de Canterbury. Este desarrolló el argumento ontológico, lo que demuestra la existencia de Dios, al menos para su propia satisfacción, porque bueno, después lo contradijeron, pero él decía que bueno, todo el mundo conoce a Dios, el conocimiento de Dios es innato en el ser humano, y por eso no necesita demostración científica o demostración a través de algún método, a priori, a posteriori, no necesita demostración porque ya es evidente, es algo evidente. Es como ver el cielo y saber que las nubes son blancas, o sea, no necesita demostración, las nubes se ven que evidentemente son blancas. Algo así era su argumento ontológico, no es la materia ahorita, soy en filosofía, pero algo de resaltar de San Anselmo, dice que San Anselmo tenía un carácter tan hermoso, una forma de hablar tan educada, que aún sus enemigos, cuando hablaban con él largamente, se convertían en sus amigos. A él lo odiaban cuando no lo conocían, pero cuando lo trataban, dice la historia, que él se ganaba a sus enemigos, los ganaba con su simpatía. Inclusive, una vez el rey en ese año de Inglaterra, no me acuerdo ahorita exactamente quién era, lo desterró, porque él le fue fiel al Papa, lo desterró. Y él fue a Roma, San Anselmo,
a pedirle ayuda al Papa para que le reconocieran que él era el puesto de arzobispo de Canterbury, lo restituyeran, que hablara con el emperador o el rey de Inglaterra, pero le pidió al Papa que no hiciera nada en contra del rey de Inglaterra, o sea, que fuera por puro tratados de paz, por puro hablando, pero que no hubiera ninguna presión, ninguna amenaza, porque él quería la paz en Inglaterra. Y ese era su comportamiento entonces siempre. Él ganaba a sus enemigos. Un dato importante de San Anselmo de Canterbury, padre de la ontología. Otro dato importante, en el 1154, el inglés Nicholas Breakspere se convierte en, hasta el día de hoy, el único inglés que ha llegado al papado. O sea, ha existido un papa que fue inglés, llamado Adrián IV. Hasta el día de hoy ha sido el único papa inglés. Sigamos en nuestra línea de tiempo y llegamos al que, como le decía yo, al arzobispo de Canterbury más importante, reconocido por los ingleses como el que más marcó la historia de la iglesia de Inglaterra, inclusive considerado más que Thomas Cranmer, que Thomas Cranmer estuvo en medio del movimiento reformador y todo esto, pero en el sentimiento inglés, Thomas Becket es el arzobispo de Canterbury más querido. Sería el mejor amigo de Enrique II. El comportamiento posterior de Becket es inesperado y le explico. El maestro de Thomas Becket era el arzobispo de Canterbury antes de él. Teobaldo se llamaba él. Teobaldo, sí, se llamaba Teobaldo. Si no me falla la memoria es así. Teobaldo fue gran defensor del Papa y del poder temporal del Papa. Y el rey Enrique II tuvo muchos encontronazos con Teobaldo, que era arzobispo de Canterbury. Thomas Becket, por recomendación de Teobaldo, se convierte en canciller de Inglaterra. ¿Qué pasa? Este puesto era importante, un puesto político, lo cual hizo que Thomas Becket y el rey Enrique II fueran grandes amigos, muy cercanos. El trabajo de Becket como canciller fue excelente. Logró tratados de paz, logró acercamiento con Francia, logró acercamiento con España. Fue excelente el trabajo como canciller. ¿Qué pasó? Cuando murió Teobaldo, el rey de Inglaterra presionó para que el próximo arzobispo de Canterbury fuera nada más y nada menos que su mejor amigo, Thomas Becket. Thomas Becket inclusive le advirtió que él no quería eso, que eso podía dañar la amistad. Pero el rey Enrique II no le paró y dijo, no, yo te quiero a ti. ¿Cuál era la intención del rey Enrique II según la historia? Es decir, bueno, yo quiero independizar más a Inglaterra del papado, quiero fortalecer, dejar de pagar impuestos a Roma, pongo como arzobispo de Canterbury, que era el puesto religioso eclesiástico más importante de Inglaterra, lo pongo como arzobispo de Canterbury, que es mi mejor amigo, me apoya, y así le damos el golpe final a las pretensiones de Roma de tener un poder aquí en Inglaterra. Lo que no se imaginó el rey Enrique II es que Becket era bueno en lo que hacía. Cuando era canciller fue el mejor canciller, pero cuando le dan el puesto de arzobispo de Canterbury, ya su fidelidad no era al rey, su fidelidad era al Papa. Su jefe no era el rey, su jefe era el Papa. Eso no lo vio venir el rey. Entonces, todas las pretensiones del rey Enrique II de dominar el arzobispo de Canterbury y de ponerlo a su favor, cayeron a tierra. Becket digo, no, yo ahora mi jefe no eres tú, mi jefe es el Papa. Y de ser los mejores amigos se convirtieron en enemigos acérrimos. Bueno, principalmente el rey Enrique II de Thomas Becket.
lo desterró, lo persiguió, después lo perdonó por presiones del Papa, pero eso fue después, bueno, se le volteó la torta al rey Enrique II, no esperaba este cambio de el arzobispo de Canterbury, Thomas Becket. ¿Qué pasó? Dice la historia, en el año 1171, dice allí, Becket es martirizado en la catedral de Canterbury. Era el segundo arzobispo que ha martirizado. Se acuerda de Alfeye. Después de Alfeye fue Becket, por 4 caballeros ingleses. Y pronto, ¿no? Al año siguiente fue canonizado. Pronto es considerado como un santo. ¿Qué pasó? El rey Enrique II, molesto en una situación que había pasado, dijo delante de toda su corte, dijo, Dios mío, no existen caballeros en toda Inglaterra que maten al arzobispo Becket. Me tiene cansado. Pero dice la historia que él no lo dijo en serio, o sea, él no estaba pidiendo que mataran, o sea, fue una expresión, porque el rey sabía que martirizar o matar al rey, a Thomas Becket era peor que dejarlo vivo. Él estaba pensando en otra solución más sencilla, él quería arrestarlo y poner una torre y abandonarlo allí, pero no quería matarlo porque si lo mataba, él sabía que iba a ser excomulgado por el Papa y al ser excomulgado, el pueblo inglés no le debían fidelidad a un rey que, en todo caso, como era excomulgado, estaba en manos de Satanás. Entonces, el rey Enrique II y todos los reyes evitaban la excomunión. Pero 4 caballeros lo tomaron al pie de la letra y fueron a la catedral misma del arzobispo de Canterbury, dice la historia, y estaba Thomas Becket celebrando, con un diácono y algunos sacerdotes, estaba celebrando misa. Cuando estos 4 caballeros entraron en la catedral de Canterbury, sacaron sus espadas y mataron al arzobispo Thomas Becket, lo martirizaron allí mismo en el altar. Él derramó su sangre ahí a los pies del altar de Cristo, en la catedral de Canterbury. Y así fue martirizado. Y bueno, trajo las consecuencias que el rey quería evitar. El rey mandó a matar a los cuatro soldados, a los 4 caballeros, pero eso no evitó que fuera excomulgado y eso le trajo problemas al rey Enrique II, muchísimos problemas, que más adelante estudiaremos. Imágenes de San Anselmo, arzobispo de Canterbury. Vamos con imagen del Papa Adrián IV, Papa inglés. Y por último, una imagen de Thomas Becket martirizado en la Catedral de Canterbury a los pies del altar por los soldados ingleses. Saltemos, hagamos en nuestra línea de tiempo y vayamos ya al año 1199. Y llega al trono Juan I de Inglaterra. Pero yo lo quiero dejar hasta aquí. ¿Por qué lo quiero dejar hasta aquí? Porque de este señor tengo que hablar bastante, de Juan Inglaterra, porque él en su tiempo fue la Carta Magna, la primera Carta de los Derechos Humanos, cómo afectó eso a la religión inglesa, a la religión de Inglaterra, del arzobispo Langton, que está allí, también tengo que hablar bastante. En este tiempo fue que vivió personajes que quizá ustedes conocen, históricos y de leyendas muy famosos. Aquí en este tiempo, el hermano del rey Juan fue el famoso rey Ricardo Corazón de León, rey cruzado, rey famosísimo, muy guerrero. Todos estos son hijos de Enrique II. Este rey tiene su historia. Fueron los tiempos donde también de famosos personajes de leyendas, Robin Hood, y este rey Juan que yo estoy mencionando aquí,
es el famoso, en ese tiempo no era rey, porque el rey era Corazón de León. Él era Príncipe Juan, el famoso Príncipe Juan que perseguía a Robin Hood. Y vamos a hablar un poquito de todas estas leyendas e historias interesantes. Y vamos a ver cómo el príncipe Juan llegó a ser rey, pero como todo el pueblo inglés lo odiaba, especialmente los anglosajones, porque usted va a entender que Robin Hood era anglosajón. En cambio, el príncipe Juan y el otro que era, no me acuerdo, que era el otro que lo perseguía, eran nobles normandos. Y acuerde que los normandos conquistaron a los anglosajones. Y esta leyenda nació, Robin Hood nació del deseo de los anglosajones, que eran pobres y estaban siendo perseguidos, de darle su merecido a los normandos, que Enrique II, sus hijos, Corazón de León y el rey Juan o el príncipe Juan, eran normandos, descendientes de normandos, de los vikingos. Te vamos a estudiar un poquito todo esto, está interesante. Les recuerdo, esta es historia, tienen que, por eso yo lo hice en formato de línea de tiempo, para que pudieran aprenderse los nombres relacionados a los años. Y le mando a hacer las biografías para que tengan un contexto de quiénes son los personajes y le coloco videos. Yo le estoy colocando videos para que tengan ese contexto histórico. Ya vamos a llegar, dentro de 2 clases vamos a llegar quizá a lo más novelesco, porque parece una novela, a Enrique VIII y la separación de la iglesia latina con la iglesia de Inglaterra, pero todo esto, como yo les dije a ustedes, es prehistoria. Bien, lo dejo por acá, déjeme dejar de compartir. A ver cómo hago para dejar. Ah, aquí está. Dejo de compartir. A ver, aquí están. Bien. ¿Qué le pareció la clase? Unos minuticos. ¿Alguna pregunta, alguna acotación? ¿Están despiertos? ¿Se durmieron? Padre Irving, disculpe, yo le voy a ser sincero, yo lo veo, no va a faltar tiempo, ¿no? Por el hecho de que en verdad yo no sabía, a mí siempre me gustó la historia, pero bueno, más Venezuela y una que otra cosa de la historia universal, pero de verdad que la historia de Inglaterra, ligada a todo lo que es el anglicanismo, es demasiado extenso y exageradamente bonito. O sea, yo no tenía idea hasta que estoy haciendo esta biografía que dije, bueno, el padre se va a colocar bravo conmigo, pero yo le copio mis 5 líneas y después toda la historia además que leo, porque de verdad que es bien espectacular. Tiene demasiadas cosas que uno tiene que, para darle identidad al anglicanismo como tal. Sí, ustedes cuando lleguemos a Enrique VIII van a entender por qué yo le di todo porque yo lo que estoy, por ejemplo, estoy ya viéndole por qué la diferencia, por qué ya está notando que el asunto de Enrique VIII de separar la iglesia latina de la iglesia anglicana eran rencillas que venían desde los tiempos de los normandos, de los tiempos de Guillermo el Conquistador, venía de los tiempos del rey Juan, que lo va a ver en la próxima clase, o sea, el pueblo inglés quería independizarse de Roma desde mucho antes de Enrique VIII. Y bueno, yo le quiero dar este contexto histórico y como dice usted, señor Ender, es muy rico la historia inglesa y bueno, la historia universal es muy bonita. No a todo el mundo le gusta por las fechas, por los nombres, pero yo he tratado de darle una línea de tiempo. Los videos que le he colocado, no sé si lo han visto, son muy en live, o sea, no son pesados. El de los historidibujos son excelentes para aprender un poquito, ¿no? Para contextualizarse. No van a ser expertos. Yo no le voy a hablar cómo el rey Corazón de León llegó, se fue. Yo les hablo por encimita, no le hablo de fecha, no le hablo fechas que tienen que ver directamente con la historia anglicana, con la historia de la religión, por decirles algo. Pero yo, mire, no sé qué si va a dar tiempo, no vamos a dar tiempo, no vamos ya la próxima clase creo que acabamos
con todo esto de prehistoria y empezamos la novela, yo la llamo novela porque es una novela, lo de Enrique VIII, lo de las mujeres, lo de separarse, lo del divorcio, todo eso, pero todo eso es consecuencia de toda esta rencilla. El divorcio fue la excusa, fue una excusa, pero no fue el problema de fondo. Pero bueno, me alegra que le guste. Yo sí lo que pienso, lo que quiero más es que vean los videos, investiguen, resuman y analicen, no tienen que ser grandes tratados históricos porque ustedes no están viendo historia inglesa, están viendo historia de la religión anglicana que es de origen inglés. Por eso trato de resumírselo. Bueno, sin más, me despido. Si no hay alguna otra acotación o pregunta. Profe, agradecerle mucho por su tiempo y por siempre darnos respuesta oportuna. Por ejemplo, en mi caso que he tenido esos problemitas con el Classroom. Y nada, poniéndome al día con todas las cositas. Súper interesante el tema de los ingleses, este, todo ese tema que pasó con con los anglosajones y todo el tema de los vikingos. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo. La verdad, cuando trataban de cristianizarlos y todo este tema que sucedió específicamente en esos países como Normandía, y esos países que ahora estamos conociendo más a profundidad y que pertenezcan a la iglesia anglicana y que de repente yo antes no sabía, es increíble poder ahora dilucidar muchas cosas, pues, porque uno puede decir, no, sí, mira, yo soy anglicano, pero ahora es que realmente está viendo las bases del anglicanismo. Así es. Y van, al terminar la clase les aseguro que su fe anglicana va a salir fortalecida porque van a conocer sus orígenes. No somos catiritos de ojos verdes, pero nuestro origen anglicano es motivo de sentirse orgulloso y al final van a entender el por qué digo todo esto. Gracias a ustedes por estar en la clase, por seguir aprendiendo. Seguimos conectados. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profe, y sobre todo Hasta disipar luego. los mitos también, ¿no? Sobre lo que es el origen. Así es, Paola. Para algunos mitos y algunas cosas que dicen, no, que la iglesia ya, por ejemplo, ya ustedes tienen material para decir, cuando dicen, no, que la iglesia, el cristianismo en Inglaterra lo originó San Agustín. Eso es mentira, ya lo hemos demostrado. Mucho antes. José Arimatea fue el primero que llevó. Pero bueno, estos datos, quién fue el primer arzobispo martirizado, quién fue el arzobispo más importante, el segundo arzobispo más importante, ya son datos que va quedando en ustedes, que ya va de Thomas Becket. Yo los invito a que tomen el libro azul, el libro de oración azul, y vean al principio donde están las fechas. Ahí van a encontrar a Thomas Becket, van a encontrar a Duftan, van a encontrar a San Anselmo, las fechas y todo eso, porque ellos son los santos ingleses. Bueno, no les quito más tiempo. Buenas noches. Buenas noches.